Hola, qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marceline Pérez y desde ya quiero darle la bienvenida a este que promete ser un cuadre diferente. Y hace algunos días anunciábamos en este mismo espacio que dedicaríamos un programa para analizar, reflexionar sobre las medidas que recientemente dio a conocer nuestro viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil, para impulsar nuestra economía. Si le cuadra el tema, por favor, acompáñenos porque hoy es el primero de un ciclo de programas que dedicaremos para abordar este tema. Varias instituciones de Belarus y el grupo empresarial Biocuba Pharma firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo científico-tecnológico entre ambos países. El objeto del acuerdo es promover el interés mutuo en el campo de la promoción, inversión, producción, servicios e investigaciones en áreas y productos de interés. La economía de Estados Unidos registró una caída del 0,9% del PIB en el segundo trimestre, una cifra que se suma a la contracción del 1,6% en los primeros 3 meses del año. De esta manera, técnicamente entró en recesión al acumular 2 trimestres seguidos en baja. Representantes de China y Cuba rubricaron un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación en el desarrollo del turismo en ambas direcciones. Según el embajador cubano en el gigante asiático, Carlos Miguel Pereira, a partir del acuerdo, las partes trabajarán en la promoción, organización y gestión de viajeros a la isla y hacia China bajo diversas modalidades. Y hoy quisimos comenzar con estas noticias más relevantes de la última semana, precisamente para poder situar en contexto el tema de hoy. Y enseguida les voy a presentar el panel que tenemos en el estudio, el placer de recibir por primera vez al doctor en ciencias Armando Torres, quien es además experto en inteligencia financiera. Bienvenido, Armando. Gracias. Y volvió a nuestro programa alguien que siempre ha sido parte de nuestro equipo desde el principio, el héroe de la República, máster en ciencia y economista, Ramón Labañino. Gracias. Qué bueno otra vez, Ramón, Un placer. aquí con usted. Y por primera vez también está hoy con nosotros el doctor en ciencias y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Ayuban Gutiérrez. Un placer estar aquí. Qué bueno vernos aquí, ya que la universidad está de vacaciones. Bueno, a los tres, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Están listos para el debate? Sí, listo. Como ya habíamos adelantado también, que ya es un hábito hacerlo a través de nuestras redes virtuales, hoy estaremos hablando sobre las recientes 75 medidas anunciadas por nuestro ministro de Economía. Pero ahora bien, medidas que probablemente responden a todas las expectativas que teníamos como ciudadanos y ciudadanas de Cuba, pero que tal vez son las que podemos tomar en este momento. Entonces yo les quería preguntar, para comenzar, ¿por qué ahora estas medidas? ¿Por qué estas y no otras? ¿Están estas medidas enfocadas y abarcan nuestros principales problemas? Bueno, en primer lugar, es importante señalar que lo más impactante de estas medidas es que es una hoja de ruta. Es un programa, un camino a seguir para lograr salir de este proceso en que estamos y lograr el desarrollo económico. Yo pienso que esto es un enfoque primordial. Segundo, que estamos en un momento mejor para hacerlo. Estamos en un momento, digamos, más preparados para hacerlo, ya que en enero y en el primer trimestre de este año hubo un crecimiento significativo del Producto Interno Bruto y por lo menos se detuvo el proceso de crecimiento. Estamos en un proceso más maduro de crecimiento con bases sólidas que nos da la idea de que podemos seguir creciendo en ese sentido. Hay un punto de inflexión, podríamos pensar, exacto, ¿no?, en nuestro desarrollo económico. Exacto, nos pone en una posición un poquito más relajada, digamos, para tomar estas medidas que son muy importantes tomarlas en este momento. Segundo, el mismo turismo. Hay varias señales que a través de los diferentes viajes que se están recibiendo en Cuba de turistas e incluso visitantes de todas partes, hay una entrada importante de divisas que va a tener mucho impacto en las medidas. O sea, uno de los aspectos que las medidas abordan y gracias a lo cual se puede desarrollar el programa completo es la entrada de divisas. Y estamos en un momento en el cual está creciendo ese nivel de turismo, ya llevamos más de 600.000 turistas y es posible que alcancemos la cifra, todo indica que pudiéramos alcanzar la cifra de 2.5 millones de turistas para fines de este año y eso también tiene un impacto económico. También está la necesidad de hacerlo, o sea, hay un aspecto de necesidad
de poder abarcar estas medidas desde el punto de vista económico, por ejemplo, en la entrada de recursos a través de la aduana, que ya vimos ya las medidas que la aduana ha aplicado recientemente y que van a entrar en efecto el día 15 de agosto. La entrada de celulares, por ejemplo, de tecnología que coincide con el plan de desarrollo económico del país, coincide con los lineamientos del partido, con los 6 ejes estratégicos que están establecidos. Por ejemplo, la misma entrada de esta tecnología fortalece el proceso de informatización del país. Aquí hay una coherencia total en lo que no es una cosa aislada, no es un capricho de nadie, es que es una coherencia entre el plan de desarrollo económico, los lineamientos del partido y el programa de desarrollo social hasta el 2030. Entonces, el profe Montejo en una ocasión nos decía que en economía nada era inmediato, sino que las cosas iban paulatinamente transformándose. En eso me conecto con esta idea de él, porque tal vez, aunque la economía viene teniendo una ligera recuperación con respecto a indicadores bien bajos, todavía en la percepción de la cotidianidad esto no tiene un impacto relevante, ¿no? Que puede ser algo que choque a nosotros desde la cotidianidad, los que no nos dedicamos a la economía como ciencia o investigación. Ayuban, ¿qué crees sobre esto? Primero debemos hacer una aclaración que yo creo que es importante, porque realmente la opinión pública nos llega a una parte de esas 75 medidas. Estaba revisando, son alrededor de unas 28 medidas aproximadamente. Incluso yo creo, y es una opinión muy personal, que es tan importante como las medidas que se anunciaron, la intervención del ministro en la asamblea, es decir, algunos argumentos y algunos elementos que dio que un poco marcan o te da una cierta idea de hacia dónde va esa hoja de ruta que mencionaba Ramón. La economía es así, es decir, siempre hay un delay entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y su efecto en la gente, en el bolsillo de la gente, en el consumo de las personas, porque además depende del tiempo, pero depende también de cómo se distribuye ese crecimiento, que yo creo que más adelante podemos hablar un poquito de este tema. Pero quisiera compartir también algo que decía Ramón, y es que no se le puede pedir a este conjunto de medidas que sea la solución total de la economía. Uno lo puede valorar, puede incluso no estar de acuerdo con alguna de las medidas, pero no se le puede pedir que sea la solución a los problemas de la economía cubana, sobre todo porque es un conjunto de medidas que están conectadas orgánicamente, pienso, con una estrategia que empezó en el segundo semestre del 2020, ¿no? Y que es una continuidad de eso, es decir, no son las primeras medidas para enfrentar los problemas que tiene la economía cubana. En ese sentido, entonces, conecta con lo que Ramón nos decía de cómo están relacionadas, cómo vienen a ser parte de un movimiento, es así, me corrigen, parte de un movimiento que se puede ubicar desde los lineamientos, la conceptualización del modelo económico y social, el programa de desarrollo económico y social nacional, las medidas para la agricultura, para la industria azucarera, ¿es así? ¿Son parte de un mismo movimiento estas medidas? Sí. ¿O tienen alguna ruptura en ese sentido? No lo creo. Y además impactan en uno de los principales problemas que hoy tenemos, que es el de la inflación. El tema de la inflación, porque con la recuperación de la economía, la inflación se puede ir controlando. Y todo lo que usted haga, estas medidas van dirigidas, algunas van dirigidas a potenciar la industria, el desarrollo de la industria nacional. Y eso propicia que se incremente la oferta de bienes y servicios y que se sustituyan importaciones. Son aspectos muy importantes que tiene que recuperar nuestra economía. También lo relativo con la potenciar la agricultura. Este mismo tema del mercado cambiario, o sea, recuperar por el Estado cambiario que se ha estado desenvolviendo en una informalidad y que realmente ya es hora que el Estado vuelva a tomar el control sobre ese mercado. Es decir, todas son medidas que en su conjunto también contrarrestan este fenómeno inflacionario que afecta tanto
En la a la Constitución de la población. República, en el artículo 13, inciso A, dice que los esfuerzos, que uno de los fines principales del Estado son encauzar los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo. Y me es necesario preguntarles a ustedes, ¿estas medidas contradicen nuestro modelo social o están en sintonía con él? ¿Crean más desigualdad o pueden crear más desigualdad o atenuarla? A ver, yo creo que estas medidas que hemos conocido, no apuntan hacia un incremento de la desigualdad. De hecho, alrededor de 6 de estas medidas están enfocadas a compensar precisamente determinados efectos negativos sociales que pueden tener las medidas que se han tomado. Pues repito, no se ha empezado ahora a tomar estas medidas. Son medidas también que como parte más enfocada en este concepto de una hoja de ruta, que en medidas específicas, aunque realmente la manera en que se presentan mezclan o medidas que pueden ser consideradas objetivos con medidas más específicas. De hecho, estas 6 que he mencionado son de las más específicas que se ponen, y creo que da un sentido del hincapié que se está tomando en que tenemos que cambiar, tenemos que tomar decisiones importantes. En materia siempre de política económica, no es posible siempre beneficiar a todo el mundo y beneficiar a todo el mundo igual. Por lo tanto, siempre es bueno que el que toma, diseña y ejecuta la política tenga este mecanismo un poco de compensar o de compensación de los efectos negativos que puede tener determinada política, por muy buena y justa que sea, ¿no? en términos de objetivos, de diseño. Eso está contenido en esta medida. Hay un enfoque importante que, a ver, ninguna medida aislada va a resultar. Es un conjunto de medidas que todas tienen que tener una sinergia entre ellas, ¿no? Y todas tienen que ir en un proceso de formación en general, o sea, y a impulsarse para que todos concatenadas den resultados. Y no se puede olvidar que la política, o sea, es economía y política juntos. Nosotros tenemos que tomar estas medidas y explicar por qué, en qué momento estamos, por qué el trabajo con los vulnerables, por ejemplo, se hace mucho esfuerzo por eliminar las diferencias, por luchar por nuestra justicia social, por nuestra equidad social. El igualitarismo ya sabemos que no es posible, o sea, es negativo para la sociedad, porque incluso el principio de cada cual según su capacidad, de cada cual según su trabajo, que prima ahora en la función del salario, cada cual se le debe pagar en correspondencia con ello. Pero bueno, por ejemplo, está el plan de los vulnerables, está la creación de las microbrigadas, recuperar las microbrigadas, está los planes de desarrollo en los barrios, importantísimos, que permite que este sector importante de la población, de nuestro pueblo, también se beneficie con todo el paquete de medidas. El turismo tiene un proceso, y todos los recursos que se aplican en nuestro socialismo, tiene un proceso distributivo a nivel de la sociedad. O sea, cuando entra turismo, entran divisas que van al presupuesto, y el presupuesto lo distribuye para la salud, para la educación, para el mercado interno, o sea, es un proceso distributivo que gracias al socialismo permite que estas inequidades sean solventadas y resueltas. Y esto está muy bien especificado y muy bien aclarado en estas medidas que se llevan a cabo. Bueno, pues yo les propongo entonces ahora hacer una pausa, porque ahora vamos a ver un material que recoge otras opiniones acerca de estas medidas. Veamos. Yo las creo muy correctas, a través, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa nuestro país, producto del bloqueo. Bueno, el sector ya se sabe y me parece muy correcta. Las medidas que ha hecho el gobierno han sido muy positivas. Esto de ayudar a los barrios, a las personas necesitadas, ha sido muy positivo. He visto también a las mujeres que tienen más hijos, que tienen pocos recursos. Eso ha sido muy positivo. De ella recientemente mucho dirigida a fomentar el ingreso de divisas, entre otras cuestiones de mucho peso y de mucha necesidad para la economía debido al momento tan difícil que estamos atravesando. Yo considero que bueno, están en el camino correcto. Lo que es necesario es que se le divulgue, que se dé a conocer a los actores que como tal, actores económicos que como tal tienen que utilizarla.
para de alguna manera fomentar la economía, dar algún paso de avance que tanta falta hace. Tengo conocimiento de que hay nuevas medidas, que son 75 o alrededor de esa cifra, pero en realidad, a pesar de que he buscado, aún no encuentro la relación de las mismas y de lo que se trata. Lo que hace falta es que le den más, que salgan para uno poder estar al tanto. Sobre las medidas económicas que plantearon en la Asamblea Nacional, no tengo conocimiento específico, no han dado ninguna explicación. Esperamos que sea para mejorar la economía que se está viviendo en estos momentos, que está bastante pésima, y tenemos fe de que se mejore con estas nuevas medidas, se solucionen los problemas. Sabemos que el país está sufriendo económicamente, está pasando por un problema algo fuerte, ¿no? Y pienso que el gobierno está tomando sus medidas para tratar de ahorrar, de tratar de ahorrar nuestros recursos, y se han tomado medidas de restricciones que va a ser favorable para nosotros, pienso yo. Bueno, y aquí veíamos algunas de las expectativas más recurrentes y frecuentes entre nuestros televidentes, que también coinciden en muchos casos con las que nos dejan nuestros participantes por las vías virtuales. Y precisamente quiero seguir con la Constitución, porque a propósito veo que Armando la trajo. Me hubiera sido de gran ayuda tenerla aquí, pero la he tratado de memorizar, Si no me falla la memoria, dice también en el artículo 1 de nuestra Constitución: Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, con todos y para el bien de todos. Y traigo el artículo número 1 de la Constitución porque quiero preguntarles a ustedes qué consideran, que estas medidas beneficiarán a toda la población o a unos sectores más que a otros. ¿A algunos sectores los van a afectar? La Constitución es una plataforma política, es decir, en forma de ley, pero sin duda es una plataforma política. La Constitución establece qué tipo de Estado, cuáles son sus características, sus fines. Nosotros tenemos una Constitución socialista. Es algo que es sabido, y es una Constitución reciente, aprobada en el año 2019 mediante un referendo. Una Constitución que ha ampliado el régimen de propiedad, incluso, que ya la del 76 incluía varias formas de propiedad, pero esta Constitución amplía incluso la combinación entre ellas como propiedad mixta, la propiedad privada sobre determinados medios de producción que van a jugar un papel complementario en la economía. Es decir, es una Constitución que permite, da la posibilidad de adoptar un grupo de medidas de manera creativa que puedan reanimar la economía, a pesar y con los inconvenientes que todos conocemos del bloqueo económico, es decir, que es un lastre con el que tenemos que luchar. Pero la Constitución da esa posibilidad. Claro está, la Constitución es un documento político, jurídico, que pone límites y también pone metas, retos. Hay aspiraciones que la Constitución establece y que tendrán que ir consiguiéndose con el tiempo, con el desarrollo del país. No todo lo que la Constitución pone como un fin ya está conseguido. ¿A qué sectores de la población cree usted, Armando, ustedes, Ramón y Ayuban, que afectarían estas medidas? ¿Y a cuáles beneficiarán en primer lugar? Sin duda va a afectar a los revendedores y a las personas que lucran de esta situación, lo cual es positivo para... Exacto. El enfoque, por ejemplo, del esquema cambiario o esquema secundario cambiario es algo que nos pertenece como Estado, es algo que nos pertenece a nosotros como pueblo. Y eso es una medida supremamente importante, o sea, no permitir que se vaya fuera del control. Y esto va a beneficiar al pueblo, porque una vez que el gobierno esté ahí presente, a través de los mecanismos cambiarios que se establecen, va a redistribuir mejor los recursos, la entrada de divisas
importantísimo para poder después proceder a vender divisas. Primero tenemos que recuperar divisas, coger y recuperar. Pero ese es el afán y forma parte de beneficiar a todo nuestro pueblo. Hay medidas muy concretas que benefician a sectores muy concretos. Por ejemplo, las medidas de los vulnerables, de nuestra población que más vulnerable, a beneficia, pero es lógico, son las personas que más están en esta situación. Hay medidas como, por ejemplo, en el desarrollo de los barrios que habíamos explicado, pero hay medidas que son más generales, por ejemplo, las medidas para estimular el turismo, que la entrada de divisas al país también se redistribuye a nivel social, las medidas, por ejemplo, energéticas, que al final benefician a toda la población, pero además son coherentes con el programa de desarrollo social hasta el 2030, porque uno de las metas que tenemos es tener más del 24% de energía renovable para el año 2030 y están dentro del paquete de medidas. Sin duda se ha pensado en todos los sectores de nuestra población y especialmente en nuestro pueblo. Supongo que implica riesgos. Sí, yo ibas a decir algo sobre escuchando los sectores de la población. Escuchando a Armando y a Ramón, pienso que el enfoque debe ser integral, es decir, no se puede analizar estas medidas desconectadas de todo lo que se ha hecho en los últimos años, en todo lo que, porque estas medidas, repito, a veces van encaminadas a continuar algo que ya se inició y venía haciéndose. A mí me había gustado en la intervención del ministro que él iniciara su intervención hablando del problema hoy más complejo, porque no es de ahora, pero hoy lo es aún más para la economía cubana, que es el tema del flujo de divisas del país, es decir, el acceso a la cantidad de divisas que el país puede captar. Eso es un problema trascendental y nos lleva a la discusión entonces de otros problemas que son los que conectan con estas medidas, ¿no? En las medidas se habla de la inversión, que es uno de los temas fundamentales. Lo que pasa es que si uno lo ve la medida solo de la que se menciona referente a la inversión extranjera en la Asamblea y no lo ve conectada con otras medidas que se han ido tomando en los últimos años, parecería insuficiente la medida. Por eso pienso que hay que verlo desde ese punto de vista integral. Ahora, sí hay medidas que son polémicas o han sido más polémicas dentro de este grupo. Una de las más polémicas ha sido el tema de la importación no comercial de bienes, que tiene, yo pienso, una intención muy buena, muy positiva de que una parte de la población que tiene acceso a estas importaciones se ve aliviada de muchas de las carencias, de las dificultades que tiene, pero sí no deja de ser una medida compleja en el contexto, en la realidad de nuestro país. Nosotros estamos en un contexto de dualidad monetaria, es decir, de un proceso de dolarización parcial, que además con características diferentes a otros procesos que tuvimos hace tiempo, y es que las personas no acceden todavía a ese mercado de divisas. Evidentemente, hay una lucha compleja y que está presente todo el mercado informal, que ha ganado una fuerza gigantesca en los últimos años y que tiene que estar, por supuesto, también en el punto de mira de las políticas del Estado y del gobierno. No solo con políticas prohibitivas, porque muchas veces no son las más efectivas. Pero Cuba gana soberanía como nación si captura ese mercado de divisas, si lo saca de la mano del mercado informal y lo pone bajo la regulación del Estado. Ahí ganamos la posibilidad, no solo desde el punto de vista de ingresos fiscales, etcétera, sino también desde el punto de vista de poder regular un elemento tan importante, como decía el viceprimer ministro y el ministro Gil, relacionado con el tema de las divisas al país. Por eso yo pienso que hay que hacer un análisis integral, no ver estas medidas como algo aislado, como algo que pasó ahora, que ocurrió ahora y que van a solucionar todos los problemas de la... Que a propósito... captan divisas. Porque no es solo, sí, hay una parte regulatoria y de darle formalidad, pero además es un mecanismo de captar divisas. Que hoy, en esa informalidad,
Lo perdimos. Lo hemos perdido, o por lo menos está difuso. A lo mejor puede que llegue algo de alguna forma, pero esta es una manera de captarla de una manera directa, de forma directa. Divisas que hacen falta para el país. Y ayuda. Ya después, cuando el mercado se establece, bueno, usted va poniendo requisitos para la venta, y va haciéndolo y lo va estructurando para que funcione como un mercado. Porque además es un mercado, como que tiene compra y vende. Exacto. Y tú mencionabas ahora mismo que incluso estás adelantándote, ¿no?, a mi siguiente pregunta, porque has dicho que no son vagas, que no son aisladas, que no son desconectadas, y Ramón también nos los decía inicialmente, porque inmediatamente que salen estas medidas anunciadas, enseguida han recibido una fuerte crítica, sobre todo de medios hostiles a la revolución, que no se hicieron esperar para decir que las medidas no iban a resolver ningún problema, que estaban desconectadas, que estaban aisladas, que no tenían ninguna organicidad, en fin. ¿Qué creen ustedes de esto? Ya tú nos has ido adelantando algo, pero si me pueden dar una valoración sobre esto para que nuestra población también tenga una contraparte de cómo podemos valorar estas medidas en su sentido integral, que es este programa que estamos dedicando hoy. Las medidas, cualquier medida, la política económica, las medidas específicas, o sea, una política económica, nunca van a resolver todos los problemas de una economía de golpe. Nunca lo van a hacer y siempre va a tener diferentes posiciones de cómo ver la política. Yo sí creo, y creo que sí me gustaría referirme a algo, porque lo he visto en las redes. Nosotros tenemos instituciones, es decir, tenemos que recordar que nosotros estamos tomando estas medidas en un proceso específico y muy complejo de Cuba. Es decir, primero, un recrudecimiento terrible del bloqueo, terrible con el final de la era Trump, que por cierto... están pasando cosas muy complejas, ¿no?, en la política norteamericana. Pero ese recrudecimiento del bloqueo, que todos recordamos que el proceso se llamó la coyuntura, al final, en el segundo semestre del 19. Pero viene inmediatamente la pandemia, con todo lo que significó para Cuba y para el mundo. Y después de eso una guerra que ha tenido un efecto terrible y en la economía sobre los precios de muchos de los commodities, sobre todo alimenticios, etcétera, el petróleo, ¿no? Y nosotros estamos aquí. ¿Y qué significa que estamos aquí? Es decir, significa que nosotros asumimos los costos de todo eso. Nosotros pagamos lo que teníamos y lo que no teníamos para salvar a los cubanos, por la vida de los cubanos. Exacto. Todo lo dimos y eso tiene un costo. Eso tiene un costo económico, social también, por supuesto, un costo político. Pero estamos aquí. Y estamos aquí también porque en nuestras instituciones, en nuestros organismos centrales del Estado, que no son perfectos, donde las personas no son perfectas, hay personas que han conducido la economía de este país a este punto. No coincidimos en todo. Es imposible que coincidamos en todo y que todas las medidas sean bien recibidas o que tengan un efecto. Ni cumplan nuestras expectativas ni cumplan las expectativas. Pero yo sí creo que es extremadamente injusto a veces atacar incluso la capacidad que tienen nuestras instituciones de echar adelante este proyecto, específicamente en lo económico. El turismo, ¿cuántas veces ha sido el turismo atacado directamente? Que no venga a Cuba la gente, ¿y por qué? Porque el turismo no solo es que es una gran fuente de ingresos en divisa del país, es que es un ingreso líquido. Haber perdido el turismo por la pandemia es en términos económicos uno de los desastres más grandes que puede tener una economía como la nuestra. Perdimos la liquidez en divisa del país, la posibilidad del gasto diario. Entonces, eso es muy complejo. Yo creo que sin dejar de ver las medidas con integralidad, con un enfoque crítico, que siempre es importante, tampoco se puede ser injusto, ¿no?, con los que han diseñado y aplicado estas medidas. Bueno, y ahora el espacio para el gurú de Jati Bonico. Veamos qué tiene que decirnos en décima esta vez. A tiempos de adversidad, con una crisis mundial y una pandemia brutal, hay que oponer voluntad. Que la creatividad prenda luces en lo oscuro, enfrentándonos al muro de bloqueos genocidas.
75 medidas siempre de cara al futuro. Y a tiempos de adversidad, como bien dice nuestro gurú, hay que oponer creatividad, voluntad. Yo quisiera que ahora, por favor, se refirieran a, desde el punto de vista de ustedes, cómo deben implementarse estas medidas y que me lo relacionen con algo que se me quedó ahorita pendiente cuando hablaba con Armando, de cuáles son los posibles riesgos que tiene llevar a cabo esta implementación en estos momentos de nuestro país y nuestra economía. Mira, integralidad, tiene que ser integral y análisis, como bien dice Adúo. Y lo otro es que tiene que estar acompañado por la política, la comunicación. O sea, ahí tiene que venir un proceso como que explique las medidas. Que hace falta explicarle, hace falta la medida, los pasos que se van a dar concretos de cada medida, que se entiendan, que se abrace por nuestro pueblo, porque es medidas para todo el pueblo, para todos los sectores de la sociedad. La política y la economía tienen que estar juntas siempre. Hay medidas aquí que son muy políticas y hay que explicarlas, por ejemplo, y muy sociales, tienen una carga social tremenda y hay que explicarlas así. Y también no hay que tener miedo que en el proceso que estamos, que hay que cambiar lo que debe ser cambiado según el concepto de revolución de nuestro comandante. Hay alguna medida que quizás en algún momento no da los resultados esperados y hay que cambiarlo. Hay que explicar por qué se cambiaron y por qué no puede dar el resultado indicado. O aquellas que sí triunfan, mira, triunfan, vamos a seguir este camino. Estamos en un proceso en el cual necesitamos esa dinámica. Yo pienso que van a funcionar de esta manera. Son medidas muy puntuales, pensamos que van a dar muy buenos resultados, pero tiene que ser un proceso integrador, un proceso en el cual estemos todo el pueblo envuelto. Un proceso orgánico en el cual sin dudas la comunicación política en particular tiene un papel esencial y que son uno de los reclamos que vimos en nuestro material. ¿Qué otras propuestas tienen? Bueno, además ya Ramón hablaba de vincular a los obreros, vincular a la población, porque de alguna forma todos vamos a ser beneficiados con estas medidas. Y ahí está la otra parte, que es el seguimiento, el control sobre el cumplimiento de esas medidas. Hay que ir midiéndolas en el terreno, en la base, con las personas. Son de las cosas que... Y en este sentido del control... A veces aprobamos muchas medidas, pero después en el seguimiento, en ese control, es donde se nos ha ido. Y por eso mismo, en este sentido, los colectivos de trabajo, ¿qué papel jugarían en este sentido que Armando nos dice del control? Yo pienso siempre en el control popular. Los colectivos de trabajo, las organizaciones, las instituciones, como Ayuban comentaba ahorita, ¿tendrían protagonismo, serían secundarias, cumplen alguna función aquí? Para mí lo más riesgoso de las medidas es que nos quedemos cortos. Siempre va a haber mecanismos para uno tratar de compensar, de controlar, de ajustar lo que no ha salido bien. Pero es más complejo llenar el espacio que no hemos llenado. Es decir, yo creo que eso es fundamental en el tema de los riesgos que tiene estas políticas viendo desde el punto de vista integral. ¿Mecanismos económicos, Juan? No solo económicos, precisamente estaba pensando eso, no solo económicos, también sociales. Yo creo que por eso es que en este grupo de medidas se incluyen un grupo de medidas que no son pocas con respecto al conjunto de compensación social de algunos efectos negativos que pueden tener las medidas. Pero para mí es muy importante que tengamos claro cuáles son los elementos estratégicos que necesitamos para enfrentar y para lograr el desarrollo del país. Y a veces cuando uno habla de integralidad, precisamente en uno de los aspectos que uno se centra es que no perdamos cuáles son esos elementos estratégicos. Por eso es que yo repito que me gustó mucho el inicio de la intervención del ministro cuando empieza en la asamblea, cuando empieza hablando del tema de la divisa y de la escasez de la divisa, porque eso nos lleva a la producción, nos lleva a exportar, pero cuando uno habla de sustitución de importaciones está hablando de producción nacional. Es decir, cuando nosotros le damos comida, es decir, producimos comida, cualquiera que sea,
para nuestro pueblo, estamos sustituyendo una importación. ¿Y el protagonismo de la empresa estatal? Porque si no lo hacemos, lo tenemos que importar. En la vocación que tenemos socialista de no dejar desprotegido a nuestro pueblo, es el caso de cómo se abastece la libreta, es decir, de todo lo que hace el país para mantener ese... Entonces, para mí ese es un riesgo importante y que tiene que tener la participación de todos. Es la participación de todos, no solo para trabajar y hacerlo, sino también para participar en la elaboración de eso. Una de las medidas que se mencionaba era la ciencia. Y algo muy importante que yo creo que se ha hecho en los últimos tiempos es darle participación al sector académico. Y no solo al sector académico, sino al sector técnico profesional que están en los organismos y que también participan y conocen mucho de este tema, aunque siempre hay cierto conflicto, ¿no? entre lo que propone la academia, en lo que propone con el decisor de política, eso es normal y tenemos que trabajar en que eso se solucione. Y es importante, como tú lo decías, entonces la participación de la gente. No solo a nivel social, sino también a nivel de la fábrica, de la producción, del barrio. Y creo que ahí puede haber todavía reservas. Decir una medida, identificar dónde determinados ingresos, pero también tenemos que identificar dónde podemos participar más la gente. Y el pueblo para realmente avanzar y trabajar todos juntos. El proyecto de la revolución no solo es para los revolucionarios, para el pueblo que defiende la revolución, es para todos los cubanos. Entonces tenemos que lograr ese objetivo juntos, ¿no? Aprovechar incentivos que ahora hay, porque este mismo proceso donde se están distribuyendo las utilidades, por ejemplo, es perfectamente aprovechable para incentivar el sentido ese de la producción, de prestar el buen servicio, obtener esa rentabilidad que es tan importante. Y no es solo por una cuestión del dinero, sino porque además las utilidades se pueden distribuir no solo dando dinero, sino otros beneficios que recibe el trabajador. Pero que es algo que se puede aprovechar para incentivar la producción, que tanta falta nos hace. Para sustituir importaciones y además para aprovechar la oportunidad que también da, por ejemplo, el turismo, de realizar esas producciones en ese sector que ha actuado como una locomotora de toda la economía. Y hay otras formas de participación, como ahorita planteaba, del control popular, por ejemplo, en los precios, porque no es solo la producción, sino también el tema del control de los precios, que lleva sus resortes Armando, económicos. usted está viendo nuestro programa, porque ha hablado de las superutilidades, de los precios y del control popular, ¿no? Muy bien, muy bien. No, es un programa interesantísimo. Desde que Gracias, salió, gracias. soy fan del programa desde que salió. Gracias por la promoción. Pero bueno, esas cosas que quería además puntualizar. Hay una cosa que a mí me preocupa bastante, que son los riesgos. Son los riesgos. Y al margen de todos los riesgos que ya mencionamos, hay riesgos que son objetivos, ¿no? El bloqueo, un riesgo que está ahí siempre rondando sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles. Eso es algo. Para otros riesgos internos nuestros, la desorganización, el descontrol. Las medidas pueden ser geniales y creo que hay medidas, ninguna medida es genial, ¿no? Es el conjunto de todo lo que hace un buen proceso. Pero hay medidas que dan resultados y pueden dar resultados. Pero si somos desorganizados, si persiste el lucro, sí persiste, desgraciadamente hay que decirlo, la corrupción, las cadenas de personas robando aquí, llevando eso. Entonces, una cosa que es fruto para el pueblo no llega al pueblo. Eso es un riesgo que hay que tratar de minimizar lo más posible. Hay que tomarle quizás alguna medida más de impacto en ese sentido que acabe con esa impunidad, que cada día se hace más. Otro, la burocracia interna nuestra. Que no empiezan a crearse mecanismos que demoren el proceso, que un papelito que hay que firmar, un cuñito que hay que poner, que tiene que subir. Esas cosas que parecen, pero es el día por día. Estamos hablando de, ya las medidas están aquí, mira, pero el día por día que nos puede complicar un poco las cosas. Y yo diría también el trabajo político, el trabajo de comunicación. Esto tiene que estar acompañado de mucha comunicación, mucha información, mucha explicación, la transparencia, para que de verdad vayamos incluso con la calidad que se requiere y rápido, porque otra cosa es que queremos que salgan rápido
los resultados y queremos que en el camino a corto plazo sí es posible. Y el filósofo italiano marxista, sobre todo Antonio Gramsci, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice: lo que caracteriza a un revolucionario es el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Por eso yo quiero, para cerrar el programa de hoy, aprovecharnos de esta frase y preguntarles a ustedes en medio minuto, si es posible, ¿qué piensan ustedes? ¿Son optimistas? En una frase, ¿son optimistas ustedes con estas medidas? ¿Qué sabor les deja? Yo creo que se puede ser optimista. Yo creo, soy optimista. A veces, cuando uno lo ve por distintas tendencias, proponen determinadas medidas para solucionar el problema de Cuba, ¿no? Pero tú dices, bueno, lo que pasa es que a lo mejor esas medidas pudieran funcionar en un Estado no socialista, en otro tipo de Estado. Nosotros tenemos una Constitución, tenemos un modelo, y cualquier programa de medida que nosotros apliquemos tiene que ir dirigido a esos fines que la Constitución establece de un Estado socialista con todos y para el bien de todos. Dentro de eso, nosotros creo que tenemos posibilidad para desarrollar una creatividad y para aplicar estas y otras medidas que coadyuven a ese objetivo. Yo creo que, bueno, comparto la idea de Gramsci. Ahí sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Yo creo que no tenemos derecho a no ser optimistas. Es decir, es imposible una revolución sin optimismo, es decir, es casi algo antinatura, porque una revolución se hace desde situaciones tan complejas que si no eres optimista no la vas a poder saltar. Ahora, no solo con optimismo se hace una revolución, y eso es importante. Eso significa que hay que esforzarse, hay que trabajar en conjunto, que hay que aplicar la ciencia, que hay que escuchar, pero hay que entender también. Si no solo es bueno escuchar, sino también entender y compartir el proceso de creación de todo esto que estamos ahora tratando de avanzar en el plano económico y social en su conjunto. Yo creo que tenemos retos muy grandes delante, siempre lo hemos tenido, no los vamos a dejar de tener, pero con la participación de todos, con el esfuerzo de todos, con esa energía que tiene el cubano, que tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla y seguirla aprovechar y seguirla potenciando para seguir adelante en este proyecto tan lindo, tan importante, no solo para Cuba, soy convencido que también para el mundo, que es la revolución cubana. Yo diría en breve, confianza en que vamos en el camino correcto. Y no tenemos derecho nunca al pesimismo. Eso no cabe en esta revolución el pesimismo. Vamos a triunfar, vamos al camino que es y se va a ver los resultados. Y desde la voluntad del optimismo y el optimismo de la voluntad voy a despedir el programa de hoy. A ustedes tres las gracias por haber participado desde sus experiencias, sus conocimientos, sus opiniones sobre este tema y otros que vamos a seguir abordando en próximos programas. ¿Qué piensa usted? Recuerde que hoy abrimos un ciclo y que en el próximo programa estaremos conversando sobre el mercado cambiario. Como siempre le digo, nuestra cotidianidad, nuestra realidad no basta con ser interpretada, descrita, comentada, sino que juntos tenemos que transformarlas. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi. Timbirichi.